¿Qué es una enfermedad renal crónica? Una alteración mayor a transmisión. Muy bien, una alteración estructural o funcional de la riñón mayor igual a 3 meses. ¿Es así? Muy bien. Y cuando se habla de alteración estructural, ¿dónde está el daño? En la nefrona. Muy bien, y los vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Muy bien. Tanto en enfermedad renal crónica como aguda, si es por daño parenquimal o daño renal en enfermedad renal aguda, el daño puede estar en el glomérulo, en la nefrona. Y la nefrona tiene partes: glomérulo, túbulo, intersticio, capilares y todo lo demás que ustedes ya conocen. Pues bien, de todo ello, nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en glomerulopatías. Y si hablamos de glomerulopatías, ¿dónde está el daño? En el glomérulo. Muy bien. Y es importante el estudio de las glomerulopatías. Estas glomerulopatías pueden ser primarias y secundarias. Cuando hablamos de primarias, hablamos que el daño está netamente en el riñón. Netamente en el riñón. Netamente en el riñón, netamente en el glomérulo y se queda solamente ahí. ¿Sí? Y cuando hablamos de glomerulopatías secundarias, el daño es sistémico, perfecto, el daño es sistémico. ¿Qué patologías sistémicas me pueden dañar el riñón? La diabetes, enfermedades reumatológicas, lupus, vasculitis, entre otros. ¿No es así? Y lo tenemos ahí, se refiere a la enfermedad que afecta la estructura y función, obviamente, del glomérulo, usualmente dado por un cuadro inflamatorio. Usualmente, porque recordemos que hay patologías que causan daño en el glomérulo que no son inflamatorias, por ejemplo, la nefropatía diabética, ¿sí? La que es más el daño por aumento de la presión intraglomerular, la nefropatía hipertensiva, nefropatías o glomerulopatías por depósitos como la amiloidosis, entre otros. Es de gran importancia dado que las glomerulopatías primarias representan la segunda causa de enfermedad renal terminal. La segunda causa de por qué un paciente puede llegar a diálisis es una glomerulopatía. La primera causa, ¿cuál sería? Diabetes. Muy bien, excelente. La primera causa es diabetes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahí es. No desmerezcas, no desmerezcas. Tú no lo leíste. Ella sí lo leyó. Muy bien. Clínica. ¿Cómo se puede presentar un paciente con una glomerulopatía? Una alteración en el sedimento urinario, como la presencia de proteínas en orina, hematuria, dismorfia en los glóbulos rojos. Glóbulos rojos dismórficos, ¿no es así? En esta hematuria es característica de que los hematíes pueden ser drenados o una hematuria por glóbulos rojos dismórficos. Esta hematuria puede ser una microhematuria o una macrohematuria. La macrohematuria es la que ve el paciente cuando orina y ve sangre en la orina. La microhematuria es cuando se ve al microscopio, ¿no es así? Con más de 5 hematías. Muy bien. Hasta ahí estamos. Glomerulopatías primarias, secundarias, ¿qué significa? ¿Y cómo se puede manifestar? Muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan de esto? ¿No es así? Esto es el glomérulo. Y señalemos algunas partes solamente en manera de recordar. Yo pongo el puntero y ustedes me dicen qué es. No. Ya. ¿Qué es esto? Las células mesangiales, ¿no es así? Vamos primero por orden. Lo que llega al glomérulo, ¿no? Entonces el glomérulo que llega a la célula, la arteria, la arteriola aferente. ¿De qué se encarga la arteriola aferente? De llevar la sangre al glomérulo. Muy bien, la arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente, de llevar la sangre. Dentro de esto tenemos las células mesangiales, que es, aparte de hacer una función de sostén a este nivel, y tenemos acá los capilares glomerulares. ¿Estamos? Capilares glomerulares. Muy bien. Vemos esta zona acá. ¿Qué vendría a ser esta línea azul? La membrana basal. Entonces tenemos los capilares glomerulares. Obviamente los capilares glomerulares están envueltos por endotelio, ¿no es así? Endotelio, acuérdense, endotelio. Por encima del endotelio entonces está la membrana basal. Muy bien. Y por encima de la membrana basal tenemos a los podocitos, perfecto. Y los podocitos tienen esta membrana epitelial, pericelos, que forman la membrana epitelial. ¿Se entiende? Tienen el mesangio, los capilares, la membrana endotelial, la membrana basal y la membrana epitelial. Todo esto es lo que tiene que atravesar la hiperfiltración de la orina para la hiperfiltración de la sangre, el plasma para formar orina, para
arriba. ¿Se entiende? ¿Y cómo se llama esto? Muy bien, esta es la cápsula de Bowman y este es el espacio de Bowman. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Difícil? ¿Fácil? Muy bien. ¿Qué sucede en las glomerulopatías? Lo que sucede en las glomerulopatías es que una parte, más de una parte, se ven afectados. El daño puede estar en el mesangio, las glomerulopatías mesangiales, ¿ya? Pueden estar en el endotelio, pueden estar en la membrana basal, pueden estar en el epitelio o pueden estar en los podocitos como en las podocitopatías. ¿Se entiende? ¿Qué pequeño? Patologías involucradas. Cuando se altera o se produce una alteración o inflamación a este nivel, obviamente las células involucradas van a ser las células inmunes, los anticuerpos, complemento, la unión de estos dos que son los inmunocomplejos, ¿sí? Antígeno y anticuerpos, formación de inmunocomplejos, algunos mediadores inflamatorios como las interleuquinas y células glomerulares intrínsecas como los linfocitos. Se encuentran dañados y se genera una inflamación a este nivel. Entonces, los trastornos inmunitarios los vamos a ver acá. Y acá lo tenemos un poquito más grande. Esto era la célula mesangial, muy bien. El capilar, esto vendría a ser la línea amarilla, el endotelio, la línea verde, la membrana basal y la línea, o estas espículas rosaditas, los podocitos con los pericielos como la membrana epitelial. Así es, muy bien. Se da un daño a cualquiera de estos niveles por depósito de inmunocomplejos y esto puede generar tu glomerulopatía. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, estos inmunocomplejos, cuando se depositan, pueden depositarse en el subendotelio. ¿Dónde se encontraría el subendotelio? Lo que se encuentra por debajo del endotelio y la membrana basal. Entre el endotelio y la membrana basal se encuentra el subendotelio. Y la mayoría de veces los inmunocomplejos que se acumulan ahí son inmunocomplejos medianos. A nivel del subepitelio que se encuentra entre la membrana basal y el epitelio se acumulan inmunocomplejos pequeños. Y el mesangio, como ustedes ya conocen las células mesangiales, inmunocomplejos grandes. ¿Qué quiere decir pequeños, medianos y grandes? Entre los medianos tenemos la formación tanto de la unión entre antígenos y anticuerpos, y estos generalmente se encuentran en la misma proporción. Antígenos y anticuerpos se unen y se depositan a nivel del subendotelio. En el subepitelio, inmunocomplejos pequeños, generalmente hay mucha cantidad de antígeno, pero hay poca cantidad de anticuerpos. Y los inmunocomplejos grandes son aquellos donde hay poco antígeno y muchos anticuerpos unidos a este antígeno. Inmunocomplejos grandes, el antígeno y muchos anticuerpos pegados a este antígeno, formando un inmunocomplejo grande, por la unión de los anticuerpos. Forma una molécula más grande, ¿se entiende? ¿No? Muy bien, es importante esto porque hay algunas patologías tendrán inmunocomplejos pequeños, medianos o grandes. El complemento C3, C4 también puede estar acá, se activa, y algunas patologías o algunas glomerulopatías pueden tener complemento normal o complemento bajo. Si tienen complemento bajo, tenemos que echarnos a buscar algunas patologías específicas que hagan hipocomplementemia. Para eso nos sirve. Muy bien. ¿Qué más? Por fisiología, las glomerulopatías pueden ser difusas o focales. Difusas cuando todo el glomérulo está dañado, y focales cuando menos del 50% del glomérulo se encuentra dañado. Cuando menos del 50% del glomérulo se encuentra dañado, eso es focal. ¿Sí? Acuérdense de eso. Focal menos del 50%. De igual manera pueden haber diversos tipos de compromiso en las glomerulopatías. Puede haber una alteración proliferativa y obviamente su nombre lo dice, aumento del número de células a nivel glomerular. Eso es proliferativo. Esclerosante, como ya sabemos, habla de cicatriz, necrotizante, áreas muertas o necróticas a nivel celular. La ubicación de estas afecciones de todo el glomérulo, habíamos visto, pueden ser a nivel del mesangio, pueden ser endocapilares, que son dentro del capilar, o extracapilares, todo lo que está fuera del capilar. Y ustedes ya se ubican cuando hablamos fuera del capilar. Y estas extracapilares también son conocidas como semilunas. ¿Cuándo se debe sospechar en una glomerulopatía? Cuando tu paciente pueda venir por consultorio con un examen o un seguimiento urinario patológico. La presencia de hematuria, la presencia de proteinuria no explicada, alteración de la función renal aguda o crónica, sin alteración o sin ninguna patología que te explique por qué estás sufriendo el riñón, porque no es lo mismo que tú tengas un paciente que hace deshidratación por una jeca, náuseas, vómitos, y haga un aumento de la creatinina, proteínas y todo, pero eso tiene una explicación, es por sepsis o cuadro infeccioso. Pero la alteración funcional renal o crónica sin ninguna explicación previa puede hacerte pensar en una glomerulonefritis en ese momento.
hipertensión arterial, edema, trastornos de la coagulación, estados de hipercoagulabilidad, sobre todo en nefropatías membranosas, pueden estar presentes en nuestros pacientes. Restos de alteraciones según la etiología de fondo, si es por diabetes, lupus, toda la patología o toda lesión orgánica de acuerdo a alguna patología de fondo que te esté causando una glomerulonefritis, ¿sí? Esos son los famosos síntomas sistémicos causados por alguna patología sistémica que te está causando una glomerulonefritis. ¿Y qué hallazgos sistémicos pude encontrar en este paciente? Hallazgos constitucionales como fiebre, calofríos, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fatiga, alteraciones a nivel ocular como la retinitis o uveitis y lo demás, ¿no? Dentro de ellas cardiovasculares, soplo, pericarditis, insuficiencia cardíaca. Dentro del pulmón lo que llama la atención siempre es hemoptisis, infiltrados o nódulos que pueden estar presentes. Tu paciente viene por hemoptisis, edemas, aumento de proteínas en la orina, proteinuria, ¿ya? Pero como estamos en Perú y te dicen hemoptisis, siempre tienes que tratar de eso, ¿no? ¿Sí? Pero no es TB, tiene todo negativo y sí sin despertar un TB. Pero si te das cuenta que el riñón también tiene una alteración, sobre todo con rasgos subjetivos de una alteración glomerular, puedes pensar en otra patología, como una vasculitis que compromete el riñón y el pulmón también, ¿sí? Sistema nervioso, convulsiones, neuropatía periférica, extremidades, isquemias, demás alteraciones que pueden haber en los hallazgos sistémicos. ¿Cómo abordas un paciente? ¿Cómo haces el abordaje diagnóstico? Tienes que tener en cuenta qué síndrome es el que presenta tu paciente, porque de acuerdo al síndrome hay algunas glomerulopatías asociadas. Entonces, dentro de estos ustedes van a escuchar de los famosos síndromes nefrótico y nefrítico. Nefrótico y nefrítico. ¿Van a hacer la parte nefrótico y nefrítico? El síndrome nefrítico está más correlacionado a las glomerulopatías que el síndrome nefrótico. No. Sí lo entendí así, porque incluso el síndrome nefrítico también es conocido como glomerulonefritis. Si tienen pasito presencial. ¿Te responde? También conocido como glomerulonefritis. Muy bien, entendamos esta parte. Recuerden el título. Glomerulopatías. Glomerulopatías, ¿ya? La glomerulonefritis habla de un proceso inflamatorio. Un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, ambos te hablan de que tienes un daño a nivel del glomérulo. Ambos tienen un daño a nivel del glomérulo. Cada uno de ellos tiene una característica diferente, ¿ya? Cuando hablan de un síndrome nefrótico, lo vamos a ver más adelante. Vamos a adelantarnos un poquito. Cuando hablan de un síndrome nefrótico, hay una alteración de la... ¿A qué nivel podría estar el daño en un síndrome nefrótico? A nivel de los podocitos, a nivel del epitelio o quizás de la membrana basal. ¿Sí? No es muy poco frecuente en medicina, nada es absoluto, que un síndrome nefrótico haga hematuria. ¿Sí? Pero puede haber una alteración en los podocitos. Y cuando hay una alteración en los podocitos o en la membrana basal, ¿qué es lo que se va a escapar por ahí? Las proteínas. Por eso el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria y albuminemia. ¿Sí? Y edemas, triada clásica de un síndrome nefrítico. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero un síndrome nefrítico generalmente el daño está a nivel de mesangio y a nivel capilar. ¿Sí es así? Mesangio y a nivel capilar. Cuando hablen siempre de daño mesangial o una inflamación en el mesangio, siempre piensen en hematuria. ¿Ya? Y entonces, por eso el síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria. ¿Sí? Y luego viene la hipertensión. ¿Sí? Ojo, tener un síndrome nefrótico quiere decir que mi creatinina va a estar alta o normal. En un síndrome nefrótico no necesariamente la creatinina se eleva, ¿se entiende? Puedes tener una creatinina normal, pero con un síndrome nefrótico en tu paciente, ¿se entiende? Porque el daño está más al nivel de los podocitos, ¿sí? El problema de eso es infiltración. Muy bien. Sí. Entonces, los síndromes que aparecen más frecuentemente en un paciente con una glomerulopatía puede ser un síndrome nefrótico, puede ser un síndrome nefrítico, puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede tener solamente un paciente que haga hematuria sintomática. Doctor, vengo porque en mi examen ocupacional me detectaron hematías en mi examen de orina. Yo no tengo ninguna molestia, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer a ese paciente es descartarle o ver que esos hematíes sean de la vía urinaria alta, o sean del glomérulo, de los túbulos, ver si esos hematíes son dismórficos o hematíes drenados, ¿sí? Si son normales, hay que buscar otros lugares para ver dónde puede estar esa hematuria, como a nivel de vejiga, o por ahí puede tener un cálculo que puede estar generando la hematuria, ¿sí? La hematuria sintomática tiene que ser estudiada también por ciertos pasos. La proteinuria sintomática, el paciente pierde proteínas, pero el paciente se siente normal. Proteinuria en rangos no nefróticos. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Datos clínicos relevantes para hacer la correlación clínico-patológica de tu paciente, valorar los laboratorios e imágenes que tienes que solicitar
necesita establecer el diagnóstico etiológico y determinar si es necesario o no la biopsia. Si bien es cierto para determinar las glomerulopatías o qué tipo de glomerulopatía tiene, la gran mayoría de estas se biopsia. Hay algunos casos donde ya la clínica, la historia clínica te dice por epidemiología o por dato clínico de que esta patología es por esta causa y no es necesario biopsiar. Por ejemplo, si tienes a tu paciente con 11 años de diabetes, con una hemoglobina glicada en 10 y hace un síndrome nefrótico, ¿lo vas a biopsiar? No, porque su síndrome nefrótico es causado por esa diabetes mal controlada, ¿sí? Si tienes solamente sería control. Pero si tienes una paciente de 17 años que hace edemas, una creatinina alta y comienza a tener hiperluminemia, de la nada no explicado por ninguna causa, ¿la vas a biopsiar? Sí, porque hay que ver qué patología le está causando. Y mientras tanto también descartamos secundarismo. Si es una glomerulonefritis primaria o secundaria. Recuerden, para hablar de una glomerulonefritis primaria y secundaria, siempre enfocas a tu paciente descartándole todo lo secundario. Una vez que has descartado todo lo secundario, te vas a las glomerulonefritis primarias, ¿sí? Muy bien. Y acá les puse algo chiquito nomás, del síndrome nefrítico. Además, un inicio agudo con hematuria, proteinuria, el blanco no nefrótico, sedimento urinario activo con glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros celulares, oligúrica, función, edemas y estas cositas de la que van. Y el síndrome nefrótico, la triada clásica, ¿no? Proteinuria intensa, más de 3.5 gramos, acuérdense, nefrótico, proteinuria más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia y edemas. Y cuando te hablan de hipoalbuminemia, ¿por debajo de cuánto debería estar esa albúmina? Por 3,5. Es que ya no se hacen problemas. 3,5 es para todo. Una proteinuria mayor a 3,5 y una albuminemia, hipoalbuminemia por debajo de 3,5. ¿Se entiende? Listo. En algunos otros libros ustedes pueden encontrar 2,5, pero se quedan con 3,5 para todo. ¿Sí? Es importante ver si esta glomerulonefritis o este daño glomerular es crónico o es agudo, porque hay glomerulonefritis de causa aguda, como la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y para eso ustedes ya saben cómo pensar si este daño o esta injuria o este daño renal es crónico. ¿Cómo se podría presentar un paciente con una enfermedad renal crónica? Hipertensión, anemia, alteraciones hidroelectrolíticas, calcio, fósforo y todo lo demás que ya nosotros ya hemos visto en una enfermedad renal crónica, ¿no es así? Y considerar ácido úrico porque el ácido úrico se eleva en el renal crónico. ¿Se entiende? Si yo veo estas cosas alteradas, puedo pensar en una glomerulopatía crónica. Uremia, sintomatología urémica, aumento de los SOA, sobre todo en la urea, gastropatía urémica, serositis urémica, encefalopatía urémica, alteraciones a nivel cutáneo como test de rosa y como ustedes habrán visto en la gran mayoría de pacientes que ya se realizan de larga data, la pigmentación de la piel es muy diferente, es decir, es mucho más oscura, como si se hubieran bronceado. Cambios a nivel de la ecografía, pues un cambio, si hay un riñón pequeño con poca diferenciación córtico-medular, me hará pensar que es una enfermedad renal crónica o aguda. Crónica, ¿se entiende? Es importante determinar la cronicidad. Hay consideraciones que debes tener, como la hematuria glomerular, no necesariamente indica presencia de glomerulonefritis. Puedes tener una nefropatía diabética o una nefropatía por algún fármaco como warfarina, depende del tratamiento, control de la diabetes, pueden mejorar. La glomerulonefritis no siempre hay hematuria, en la glomerulonefritis no siempre hay hematuria. En la diabetes puede haber ausencia de proteinuria, incluso en G3, en grado 3. Y ustedes ya se ubican porque ya son unos expertos en renal crónico. ¿En qué tasa de filtración está un G3? G3 solamente, ni uno ni dos, todo el G3, A o B. 30-59, listo. G3 nomás, solo dice G3, no se dan vueltas. Listo. Entonces, en pacientes en rangos G3 puede o no puede haber proteinuria, no hay necesidad de una proteinuria. Y hipertensión maligna, un paciente que viene por emergencia, hace una hipertensión maligna, puede presentar proteinuria y hematuria en ese momento. Todas las glomerulopatías pueden evolucionar a glomerulosclerosis local y segmentaria, secundaria o adaptativa, y las pruebas inmunológicas como anticuerpos y complementos para ver la glomerulonefritis primaria y secundaria, si bien son sensibles, no son específicas en muchos escenarios y viceversa. Tiene que ser toda una unidad clínica para llegar al diagnóstico. Y entonces tenemos la enfermedad glomerular, ya sabemos qué cambios podemos encontrar en el sedimento urinario y tenemos que ver si son primarias o si son secundarias. Y lo que tenemos en cuenta siempre es comenzamos por las descarte de las glomerulopatías secundarias y si no hay nada de secundarismo nos vamos por las glomerulopatías primarias. Las tenemos acá.
¿Y qué patologías o qué glomerulopatías primarias tenemos? Las tenemos acá. Y tenemos algunos ejemplos como son la enfermedad glomerular de cambios mínimos, la glomerulopatía membranosa, que puede ser idiopática, la glomerulopatía o nefritis por inmunoglobulina A, la focalocementaria, que hay una focalocementaria primaria, pero también hay una glomerulonefritis focalocementaria secundaria. La glomerulonefritis post-estreptocócica, que actualmente se llama infecciosa. ¿Ya? La glomerulonefritis post-estreptocócica actualmente es llamada infecciosa. Y la enfermedad antimembrana basal, la enfermedad con la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que es el anti-GBM. Listo, estas son las primarias. Y la secundaria, cualquier otra patología sistémica que te pueda dañar el glomérulo, que la tenemos acá. En la cabeza, diabetes, lupus, vasculitis, entre otros. Y un acápite especial para la glomerulonefritis focalocementaria secundaria, que pueden estar dados por otras patologías. Y dentro de ellas recalcar el tema de obesidad. La obesidad es una de las causas que genera un daño a nivel glomerular, que es catalogado como una glomerulonefritis focalocementaria secundaria. Bueno, acá. Muy bien, entonces ya saben lo que es primario, ya saben lo que es secundario, ya saben más o menos en qué consisten las glomerulopatías y dónde puede estar el daño. Entonces, y dentro de las primarias tenemos todas estas que ustedes han visto. Pero diferenciarlas así a veces es un poco complicado. Entonces lo que hicieron es, las glomerulopatías las han dividido en glomerulopatías que aparecen con síndrome nefrótico y glomerulopatías que aparecen con síndrome nefrítico. Entonces, ya hemos dicho que es un síndrome nefrótico, todas estas son las características: proteinuria, rango nefrótico, edema, colombinemia y obviamente la hipercolesterolemia, ¿sí? Y bueno, algunas otras patologías. De todo esto lo importante, dentro de las etiologías primarias, las más comunes que presentan síndrome nefrótico, las tenemos acá. La focalocementaria en un 35%, la glomerulopatía o nefropatía membranosa en un 33% y la de cambios mínimos en un 15%. ¿Sí? Dentro de estos datos, la nefropatía membranosa es más frecuente en adultos. La nefropatía membranosa es más frecuente en adultos. Y la de cambios mínimos es más frecuente en niños. ¿Sí? Entonces, dentro de las glomerulopatías primarias tenemos estas de acá, y dentro de estas de acá, la más frecuente en adultos es la membranosa y la niña es la de cambio mínimo. Dentro de las glomerulopatías secundarias que generen síndrome nefrótico a la cabeza, diabetes. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego tienen las demás, pero diabetes es a la cabeza. ¿Se entiende? Listo. Y acá tienen un cuadro de síndrome de enfermedades que causan la mayor cantidad de síndrome nefrótico. Es lo mismo que hemos visto también. Y son todas estas de acá. Enfermedad, y dentro de las enfermedades primarias tenemos estas, y dentro de las enfermedades sistémicas, diabetes a la cabeza, como lo pueden ver ahí. ¿Sí? Y luego tienen toda la otra lista de enfermedades sistémicas, y también hay enfermedades infecciosas. El VIH, hepatitis, sífilis, malaria, tuberculosis también te pueden causar síndrome nefrótico. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces vamos a desarrollar algunas cuantas glomerulopatías primarias que nos den síndrome nefrótico. ¿Da? ¿Sí? Listo. Y dentro de ellas habíamos visto que la más frecuente en adultos es la membranosa. Y la membranosa es la que tenemos acá. Adultos entre 40 y 50 años y formación de inmunocomplejos pequeños. Y ustedes recuerdan que los inmunocomplejos pequeños se acumulaban más frecuente ¿en dónde? Ahí, ¿qué pasa? Pequeños. Subepitelio, es decir, a nivel de subepitelio, inmunocomplejos pequeños. ¿Por qué es importante esto? Porque si se deposita a nivel del subepitelio, ¿dónde estaría la lesión? En esta zona más o menos. Algo así, exacto, muy bien. Entonces, tenemos formación de inmunocomplejos pequeños que pueden depositarse a nivel del subepitelio. La primaria, si es primaria, la más frecuente, el 80% de las veces es idiopática, otras asociadas al gen CLA2R. Y la secundaria, o qué patología, o qué fármacos, o qué causas secundarias me pueden dar glomerulonefritis membranosa, tenemos hierbas, AINES, infecciones, sífilis, malaria, tumores sólidos, linfoma, que pueden dar glomerulonefritis membranosa, ¿sí? No forman de por sí, no hay una formación de inmunocomplejos en gran cantidad, no hay activación de complemento, esto es importante, no hay activación de complemento, y estos inmunocomplejos pequeñitos que se forman y atraviesan lo que es el endotelio, atraviesan la membrana
atraviesan la membrana basal y se depositan a nivel subepitelial, forman los famosos spikes, que es más o menos en la segunda fase. Estos son estadios, estadio 1, 2, 3 y 4. En el estadio 2 es que se forman los famosos spikes, por acúmulo de estos inmunocomplejos pequeños. La manera de hallar el diagnóstico en este tipo de glomerulopatía es una biopsia. La biopsia y solicitar también en serológicas anticuerpos anti-CLA2R. Causan un síndrome nefrótico, como ya sabemos, y el tratamiento, como es un síndrome nefrótico como tal, es YECA ARA2, YECA o ARA2 para la que es pérdida de proteínas, porque habíamos dicho que YECA o ARA2 son antiproteinúricos y polipemiantes. Manejas el síndrome nefrótico en sí, ¿ya? Y si no hay una buena respuesta, o la función renal se sigue comprometiendo, o la proteinuria sigue avanzando, no hay una respuesta con esto, corticoides, ciclopropamidas o inhibidores de calcineurina, como la ciclosporina, ¿sí? Corticoides y inmunomoduladores como la ciclopropamida o inhibidores de la calcineurina, como el listo, eso es todo lo que deben saber de glomerulonefritis membranosa. Glomerulonefritis, cambios mínimos, más frecuente en niños, entre 2 a 6 años, ¿no? Personas jóvenes. 90% de los casos son de etiología primaria, y las otras, etiología primaria y muchas de ellas de etiología idiopática, no se le encuentra la causa. Medicamentos que pueden causar glomerulonefritis de cambios mínimos: AINES, alergia, inmunizaciones, vacunas, malignidad hematológica, linfomas, asociado al antígeno leucocitario humano B12 o el HLA-B12. Es un síndrome nefrótico puro, aparece en niños de 2 a 6 años con edema, proteinuria, y hace muy frecuente pensar en cambios mínimos. Si tienes un niño de 2 años con la característica de un síndrome nefrótico, el diagnóstico es clínico. Lo que tienes que hacer es darle tratamiento con corticoides. ¿Lo biopsias? No. Le das tratamiento. Si responde, listo. Ver un niño con una enfermedad de cambios mínimos, que son muy córtico-sensibles, responden rápidamente a corticoides. Pero si no hay mejoría con el tratamiento con corticoides, ahí sí planteas biopsias. ¿Entiendes? No formación ninguna complejo, no disminuye el complemento. Ya está. No cambia el mínimo. Son muchos, así que solamente lo más importante. La glomerulonefritis focal y segmentaria. Cuando hablamos de focal, el daño en el glomérulo era menos del 50%. Perfecto. Y cuando hablas de segmentaria, es que en el riñón solamente un segmento es el que se encuentra dañado. ¿Sí? 90% se presenta con proteinuria masiva. Recuerden que estamos hablando del síndrome nefrótico. Pueden llegar a perder hasta 10 a 12 gramos de proteínas en 24 horas. ¿Sí? Y solo el 30% con hematuria microscópica. Muy raro hacer nefrítico. De este tipo de glomerulonefritis focal o segmentaria tenemos dos, la de tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1, alteración en el NEF1 o en el NEF2. La del NEF1, alteración en la nefrina. Y la del NEF2, alteración en la podosina. La glomerulonefritis secundaria tipo 2 es causado por agentes externos, en este caso por algunos fármacos o drogas como la heroína. ¿Sí? Principal causa de síndrome nefrótico en raza blanca. Tiene 2 picos de incidencia entre los 30-40 y entre los 50-60. Como es un síndrome nefrótico, el tratamiento es YECA o ARA2. Hola. El número 1 es la COX, ¿verdad? Puede estar dañados en cualquiera de las dos, pero siempre es de tipo 1, es a nivel genético. NEF1, NEF2. ¿Sí? Está dentro de la glomerulonefritis focal o segmentaria tipo 1. ¿Sí? La de tipo 2 es por otra noxa, no genético, en el caso de heroína. Enfermedades asociadas a obesidad, pielonefritis crónica, VIH, drogas como el heroína. Todas estas te pueden causar un 2. Si es un síndrome nefrótico, el tratamiento es de base y para 2 causas secundarias, tratas las causas secundarias asociadas e inmunosupresores si no hay buena respuesta. Las etiologías secundarias, como ya habíamos dicho, son estas de acá y acá tienen otras, como el LES, medicamentos, como la orina y infecciones, como el VIH. Listo, focal o segmentaria. Bien. Dentro de la focal secundaria es lo mismo que tenemos acá, biopsia, tratamiento, y acá tiene las dosis. Recuerden que si vas a darle corticoides para salvar el riñón, lo puedes usar. Focal segmentaria a nivel del glomérulo y para terminar, la glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativo. ¿Sí? Suele presentarse como síndrome nefrítico o mixto, nefrótico-nefrítico, por eso se le ha considerado acá, pueden estar entre los dos, nefrótico-nefrítico. Recuerden, y esto es un paréntesis con todo lo demás, un paciente puede tener 2 o más tipos de glomerulopatía. No necesariamente que tenga una glomerulopatía no quiere decir que tenga otra, pueden tener 2 glomerulopatías. ¿Sí? ¿Se entiende? No lo vamos a mostrar acá, lo hemos separado obviamente para fines didácticos. ¿Sí? Muy bien.
La presentación además puede tener hipocomplementemia y ya tenemos una glomerulonefritis que hace hipocomplementemia, que es esta de acá. Es secundaria en el 80% de casos y puede aparecer en picos de edades entre los 80 y 30 años. La etiología primaria puede presentarse como nefrótico y la secundaria posiblemente, algunas veces se presenta como nefrítico. Las causas son las que ven acá: lupus, nefropatía por IgA, leucemia, linfomas. Depósitos pueden estar subendoteliales o mesangiales y la vía clásica que se activa es hay formación de inmunocomplejos, inmunoglobulina G, C3 y C4, y estos se pueden depositar a nivel del mesangio. Y a nivel subendotelial, cuando te hablan de subendotelial, ¿dónde está el depósito? Este es el endotelio y esta es la membrana basal. Esta membrana basal se engrosa por este proceso inflamatorio y acá se encuentran los inmunocomplejos que ven acá. ¿Ven estos anticuerpos? Cuando ustedes lo ven en microscopio, esto parece una línea, acá aparece otra línea y es la famosa patrón del rey de tren, como una vía de tren. ¿Sí? Bien, esto aparece en esta resumen. Y eso es la mensaje capilar también se puede dividir en tipos, la de tipo 1, 2 y 3. De esto, apréndanse la de tipo 1, mesangial subendotelial. Estas son las causas de la de tipo 1, hepatitis C y crioglobulinemias por frecuencia son las más frecuentes y pueden presentar un síndrome nefrótico impuro o enfermo. ¿Por qué impuro? Porque no solamente parece síndrome nefrótico, sino puede presentar hematuria e hipertensión. Eso te haría pensar en nefrítico, por eso es un síndrome nefrótico impuro. ¿Sí? Bueno, y las demás patologías que ven acá. Y como ven acá, estas células mesangiales no es que atraviesen. Esto de acá, ¿qué vendría a ser? El endotelio, y esto de acá vendría a ser la membrana basal. Y estas células mesangiales son las que se introducen o se van introduciendo a este nivel, que no atraviesan la membrana basal, sino se encuentran a este nivel, el endotelio y la membrana basal. ¿Se entiende? Cada vez que ustedes piensen en una glomerulonefritis mesangio capilar, es porque el mesangio se va metiendo entre los capilares y la membrana basal. Por eso, glomerulonefritis mesangio capilar. ¿Sí? De estos tipos, apréndanse la del tipo 1, hepatitis C y crioglobulinemia. Son las dos negritas. ¿Listo? Nefrótico y la patología. ¿Se entiende? Esta diapositiva que está en blanco es para que cuando ustedes hagan su resumen pongan acá todo lo importante del síndrome nefrótico y las glomerulonefritis que están ahí. ¿Sí? Vamos. Listo. Nefrítico. Característica del nefrítico se determina por hematuria glomerular. Ya sabemos que hablamos de hematuria glomerular por la presencia de hematíes crenados o dismórficos, ¿no? O como si pareciera que tuviera una vapor. Hipertensión, deterioro marcado de la tasa de filtración glomerular, oliguria y edema, ¿sí? Entonces, la actividad clásica, hematuria, hipertensión y deterioro marcado de la tasa de filtración glomerular. El uroanálisis suele presentar sedimento activo y cuando hablan de sedimento activo es un sedimento patológico, la presencia de hematuria, piuria o cilindruria. La severidad de la presentación es altamente variable, tiene diferentes clínicas y todavía no me mandan su pasito. Ya, si les comuniqué que el pasito va a ser después de la clase, ¿no? Después de esta clase. Me dijeron después de la clase. La doctora me dijo que al final de las dos teorías. ¿Ah, sí? Ahí, listo. Final de las dos teorías. Ahí, entonces yo lo voy a tomar aquí. El síndrome nefrítico genera una afección inflamatoria endotelial y es por eso que acá hablan mucho de inflamación endotelial, y cuando se inflama el endotelio era del vaso sanguíneo, por eso la presencia de hematuria. Alteración del mesangio y o parietal. Y cuando les hablen de alteración mesangial o inflamación del mesangio, igual, piensen en hematuria. ¿Sí? Fisiopatológicamente se da por tres afecciones: anticuerpo, presencia de inmunocomplejos o la depósito de inmunocomplejos de escasa cantidad. Los patrones histológicos más frecuentes del síndrome nefrítico, ya habíamos visto los patrones histológicos más frecuentes del nefrótico. En el nefrítico tenemos la membrana proliferativa, la inmunoglobulina A, la proliferativa endocapilar, y si hay una endocapilar, hay una membrana proliferativa exo o extracapilar. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Recuerden que esta membrana proliferativa la vamos a ver pronto. Vamos a tomar dentro de la más importante. Dentro de las glomerulonefritis endocapilares, es un espectro de enfermedades que presentan una hipercelularidad de ovillo a nivel del glomérulo, y de todo esto quiero que se centren en esto. Respeta la membrana basal, eso es un punto. Presenta afección mesangial, si presenta afección mesangial se inflama o se daña el mesangio, ¿sí?
Se asocia con infecciones presentadas usualmente como síndrome nefrítico, aunque puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y entonces se dan cuenta que las glomerulonefritis asociadas a infecciones son glomerulonefritis endocapilares, ¿sí? Las asociadas a infecciones son las más comunes, como la postestreptocóxica o estas de acá también. Salud, glomerulonefritis por endocarditis, abscesos virales, neumonía por micoplasma. ¿Por qué la dividen? Porque la glomerulonefritis postestreptocóxica generalmente es una glomerulonefritis primaria, solamente riñón. En cambio, estas te están afectando ya a otras, como la endocarditis te está afectando una válvula, ¿sí? Entre otras. Entonces, la glomerulonefritis postinfecciosa, dentro de todas ellas, a la cabeza está la glomerulonefritis por postestreptocócica, ¿sí? Glomerulonefritis infecciosa, glomerulonefritis postestreptocócica a la cabeza. Un ejemplo de ello. ¿Frecuente más en adultos o en niños? En niños, ¿sí? Muy bien. Alteraciones o la presencia de los genes de la bacteria, la presencia del gen NAP-LR, perdón, del antígeno NAP-LR o del antígeno SPB, que son antígenos del estreptococo biógenes, que es el que causa la glomerulonefritis postestreptocócica. Frente a estos antígenos es que se forman los anticuerpos y se genera el daño renal. Es importante que el paciente o el niño tenga el antecedente de una infección por estreptococo. Otro nombre para el estreptococo es el estreptococo que causa la glomerulonefritis. ¿Es el estreptococo? ¿Qué tipo de estreptococo es? ¿El estreptococo? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Muy bien. Esa es la glomerulonefritis postestreptocócica, es causada por el estreptococo beta hemolítica del grupo A. O biógenes. ¿Sí? O biógenes. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y qué patología me puede causar este estreptococo en el paciente, en el niño? Faringitis, ¿no? La faringitis estreptocócica. Muy bien. O alteraciones o infecciones cutáneas como el ¿sí? O lesiones cutáneas, inflamaciones cutáneas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ese niño que viene con lesiones en la piel, lesiones, llaguitas, inflamación a nivel de la boca, ¿sí? Ya, eso sí vamos a ver. Ya. O también aquellos que vienen por faringitis, ¿sí? Muy bien. El paciente viene con faringitis y a la semana o a las 3 semanas hace hematuria. Ese paciente puede ser una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿sí? Y acá recuerden esto, la glomerulonefritis postestreptocócica siempre aparece a las 3 a 1 o 2 semanas, a 1 a 3 semanas después, si es que la infección fue faringea, y si la infección es cutánea, 3 a 6 semanas después, ¿sí? ¿Se entiende? No aparece inmediatamente, aparece 1 a 3 semanas después, si es faringea, o si la infección es cutánea, 3 a 6 semanas después, ¿se entiende? Ya está. Depósito de inmunocomplejos, inmunoglobulina G y C3 que ven ahí. La presentación o el diagnóstico es netamente clínico y demostrar el antecedente infeccioso. Puede ser directo, la mamá te lo puede decir, doctor, a mi hijo le trataron con antibióticos porque tuvo una infección en la garganta. O si hay dudas, lo que le puedes pedir es un examen inmunológico. ¿Qué prueba le pedirías? Para ver si ha habido infección por estreptococo. ¿Cuál? ¿Estaba bien? Es la famosa ASO. Anticuerpo contra la estreptolisis. ¿Sí? ASO. Para eso lo pides. ¿Qué más? Clínico demostró la infección, para eso pides el ASO. Tratamiento sintomático, netamente darle tratamiento de soporte, y el dato clínico en esta infección es que causa hipocomplementemia. Y otra cosa más para esto, hay una hipercelularidad, hay aumento de las células, sobre todo de las células inflamatorias, a predominio polimorfonuclear. Estos atraviesan el endotelio y se depositan a nivel de la membrana basal, como ven acá. Vamos a agrandarlo un poquito. Y como ven acá, comienzan a acumularse o a depositarse en la membrana basal y comienzan a sobresalir un poco sobre la membrana basal. Esta es la famosa joroba o HAMS. Por eso, en la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica aparece la famosa joroba o HAMS, o jorobas en la membrana basal. ¿Sí? Cuando digan que hay HAMS en esa membrana basal o jorobas en la membrana basal, hablan de una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Sí? Nefropatía por inmunoglobulina o la famosa enfermedad de Berger. Hay una alteración
en la inmunoglobulina A que se encarga de defendernos. Como ustedes recuerdan, hay 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿Cuáles son? La A, M, G, ¿cuál más? La D y la E. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay una alteración en la inmunoglobulina A este nivel. ¿Y en qué nivel sobre todo? La inmunoglobulina A que se encuentra en ¿dónde? En las mucosas, ¿se acuerdan? La inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas. Hay una alteración de las puentes de galactosa que se encuentra uniendo la inmunoglobulina A. Y esta alteración de los puentes de galactosa son los que se detectan como extraños, ¿sí? La inmunoglobulina A se une o nos defiende frente a algún agente infeccioso. Bien, y estos depósitos son catalogados y son reconocidos como extraños. Y estos son los que se depositan a nivel del glomérulo, generando la nefropatía. Muy bien, cosas importantes de la nefropatía de inmunoglobulina A. Se presenta en el 40-50% de los casos como hematuria macroscópica y usualmente 24 horas posteriores a una infección respiratoria. ¿Cuál es la diferencia de la glomerulonefritis postinfecciosa versus la nefropatía por inmunoglobulina A? En el tiempo de aparición. Ambas son asociadas a infecciones, ¿sí? Pero la nefropatía por inmunoglobulina A se asocia a una infección que ha sido reciente, 24 horas, neumonía, hematuria, ¿sí? ¿Se entiende? El antecedente infeccioso de la vía respiratoria son 24 horas nada más. El paciente tuvo una neumonía ayer y ya está comenzando a ser hematuria, ¿sí? Puede ser porque está haciendo una nefropatía por inmunoglobulina A, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien. Dentro de todo suele ser de etiología primaria en el 80% de los casos, siendo las causas secundarias debido a enfermedades infecciosas. Estas infecciones pueden ser hepáticas, gastrointestinales, dermatológicas o respiratorias, como ya hemos visto. Alteraciones de la inmunoglobulina A, habíamos visto que la alteración está en los puentes de galactosa, que es lo que vemos acá. Este puente de galactosa se encuentra alterado en esta bisagra cuando es un monomérico o cuando es un dimérico a este nivel. Y estos puentes de galactosa generan anticuerpos, o el organismo genera anticuerpos, inmunoglobulina G, contra esta inmunoglobulina A. O sea, tu organismo hace un anticuerpo contra tu anticuerpo, ¿se entiende? Y eso se deposita en los riñones causando tu nefropatía. No causa hipocomplementemia, asociado a sulfurexenoxone, y el tratamiento llega a la dosis del paciente corticoide. Si hay proteinuria mayor de 1 gramo, le das corticoides, si no, solamente soporte. Listo. Tenemos las endocapilares, las infecciosas, la nefropatía por inmunoglobulina A. Y ahora tenemos la glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Y cuando hablan extracapilares te dicen que está fuera del capilar. Y como pueden ver acá, ¿qué es lo que sucede con las células mesangiales? Proliferan y daña o rompe la membrana, rompen el endotelio, ¿se dan cuenta? Rompen endotelio, rompen membrana basal, rompen todo y se van al espacio de pulmón. Y es lo que ustedes ven acá, esta proliferación de células mesangiales, y es por eso que estos son conocidos como media luna. Y la glomerulonefritis proliferativa extracapilar, también asociado o llamado glomerulonefritis rápidamente progresiva, son las que te causan estas lesiones. ¿Por qué se le conoce como rápidamente progresiva? Porque hay un deterioro rápido de la función renal. Aumento de 2 miligramos por decilitro o duplicación de la creatinina en menos de 3 meses. O sea, deja de ser una enfermedad renal crónica, el aumento es agudo, ¿sí? Si ustedes recuerdan de su clase de enfermedad renal aguda, que hay una injuria renal aguda menos de 7 días, y cuando hay entre 7 a 3 meses es enfermedad renal aguda, ¿sí? Enfermedad renal. Por eso se le dice rápidamente progresiva. El tamaño renal tiende a estar conservado, alta frecuencia de uremia al inicio del cuadro clínico, es la forma menos frecuente pero más agresiva de las glomerulopatías y se entiende porque hay un daño y pérdida importante en la función glomerular, ¿sí? Se aplica por las mismas etiologías que el síndrome nefrítico, siendo el mecanismo más frecuente la pausa inmune, depósito de anticuerpos, inmunocomplejos. Muy bien. Y dentro de estas glomerulonefritis extracapilares también podemos tener tipos. Se subdividen en tipo 1, 2 y 3. Acá tienen un pequeño resumen, pero vamos a ampliar un poquito más. Estas son las enfermedades glomerulares tipo 1. Este de acá clínicamente pueden presentar hemoptisis, anticuerpos contra la membrana basal glomerular, normocomplementemia y si hacen una inmunofluorescencia patrón lineal. Y estos son los genes que se pueden encontrar alterados. Dentro de la del tipo 2 están asociadas a enfermedades de colágeno como el lupus, artritis reumatoide o crioglobulinemia. Si hay acá inmunocomplejos, la presencia de semilunas es la que vemos acá. Esto de acá es la famosa semiluna. Esta es la que aparece en la de tipo 2.
presencia de semilunas a nivel de la biopsia renal. Hay hipocomplementemia, como otras patologías, hay hipocomplementemia en este tipo de glomerulopatía. Entonces, una glomerulonefritis proliferativa extracapilar tipo 2 también presenta hipocomplementemia. Y acá les he puesto de manera de resumen chiquito que otras glomerulonefritis le causan hipocomplementemia. Habíamos dicho la extracapilar tipo 2, la glomerulonefritis postestreptocócica y la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Estas tres me causan hipocomplementemia. Muy bien, la nefritis tópica también está acá. La de tipo 3 asociada más a cuadros de vasculitis, como la de vasculitis de ANCA-C, como la de Wegener, que también puede afectar al pulmón. El paciente debuta con hematuria y hemoptisis. También está la parálisis microscópica, la de Church-Strauss y entre otros. ¿Listo? Church-Strauss. Ya vamos a hacerlo breve más, no se preocupen. Es igual de divertido. ¿Qué más? ¿Listo? Chicos, hasta ahí, nefrítico. ¿Qué patrones histológicos más frecuentes se encuentran en nefríticos? Son estos que acabamos de ver. Recuerden que unos se pueden mezclar con otros, porque también tenemos nefríticos puros. Así como hay nefróticos puros, también hay nefróticos impuros con mezcla de hematuria con síndrome nefrítico, ¿se entiende? Por eso en algunos van a encontrar quizás unos nombres parecidos. ¿Qué más? Ya. Las glomerulopatías rápidamente progresivas, ejemplo de mecanismo de daño de la glomerulonefritis rápidamente progresivas son estas de acá, complejos inmunes, autoinmunes y la formación de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Tienen los mecanismos, la descripción, dónde se encuentra el daño y la enfermedad. Eso es tal vez para que lo tengan en el internado, para que tengan esos pacientitos. ¿Cuándo biopsiar un paciente? Cuando es un síndrome nefrótico, excepto que tenga una etiología secundaria clara. Si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, pero no tengo una causa clara, lo biopsio. ¿Sí? Hay que biopsiar. Una enfermedad renal en contexto de enfermedad sistémica, como el lupus, mieloma, hay que biopsiar. La falla renal por glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay que biopsiar. Y ya sabemos por qué. Y recuerden que avanza muy rápido, la función renal se pierde rapidísimo. Anormalidades en el segmento urinario, el receptor de trasplante renal. A mi paciente lo trasplanto y hace hematuria, hace proteinuria, no he explicado, o tengo que trasplantar para ver si me está haciendo una reacción a injerto contra huesos. Siempre solicitar microscopía de luz, esto no es muy frecuente, microscopía electrónica, como si fuera muy sencillo, e inmunofluorescencia. Esto sí lo podemos hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de acá, medicamentos asociados a enfermedades glomerulares, tenemos acá la glomerulopatía, que ya conocen, membranosa, cambio mínimo, membrana proliferativa, y qué medicamentos me pueden causar estas glomerulopatías. Llega, A2, AINUS, todo lo demás que observen. Listo. Infecciones que me pueden causar glomerulopatías, de hepatitis B, hepatitis C, VIH, alteraciones en el complemento, qué patrón histológico como la nefropatía membranosa, y ya saben que membranosa va con nefrótico, membrana proliferativa va con nefrítico y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué patología, qué infección, virus de hepatitis B, C y qué alteración histopatológica por frecuencia me puede dar? ¿Sí? No son únicos, puede haber una mezcla, pero por frecuencia puede darme esto. Muy bien. ¿Qué más? Clasificación de las lesiones glomerulares en función del complemento, etiologías primarias, cuáles me causan complemento disminuido y cuáles me tienen complemento normal. Lo mismo que hemos visto en el otro. ¿Cuáles son las causas de la hipocomplementemia? Nefritis aguda, causado... ¿Qué patologías me causan nefritis aguda? Patologías sistémicas y patologías netamente renales. Ya podemos ver. Generalmente la nefritis aguda me las causan las enfermedades reumatológicas como la periarteritis nodosa, la vasculitis como la granulomatosis de Wegener, entre otros, ¿no? Y dentro de las enfermedades netamente renales tenemos la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, ¿no? Entre otros. Recuerden que una infección 1 a 2 semanas y luego haces tu glomerulopatía. Y entre otros. Este para repasar. Y esto de acá, cuando hagas su internado, para que lo vean, ¿qué análisis debes pedir en tu paciente que tiene una glomerulonefritis? Tu paciente tiene un síndrome nefrótico, tu paciente tiene un síndrome nefrítico, no está claro el diagnóstico, ¿cómo puedes hacer tu estudio? Pidiéndote tu examen de proteína en orina de 24 horas, tu albúmina sérica, tu deshidrogenasa láctica, dosaje de complementos para ver si hay una hipocomplementemia, por eso 2AC3, C4, marcadores infecciosos, si piensas en cuadros vasculares o vasculitis, pides tu ANCA. Si piensas en enfermedades reumatológicas o lupus, pides tu ANA. Si piensas en AR, pides tu factor reumatoideo. Y en teoría, y según los gringos, deberías pedir todo eso según cuando tu paciente ni ingresa.
Acá no se puede hacer por temas obviamente económicos, así que lo que haces es una buena historia clínica y de acuerdo a lo que tú pienses vas pidiendo. Si sale negativo vas ampliando estudios. ¿Sí? Muy bien. Resumen chiquito de todo lo demás, las nefritis, si bajan o no bajan, complemento, biopsias, sí, no, por qué, y histología, qué cambios histológicos hay, y el tratamiento en la gran mayoría de estos. Algunos cambios histopatológicos importantes, cuáles son las que presentan spikes, habíamos dicho las membranosas, cuáles son las que presentan semilunas, las extracapilares, habíamos dicho que los HAMs o jorobas se encuentran a nivel de la membrana basal y estas la membrana basal y esta está a nivel de esta es la que presenta la glomerulonefritis postinfecciosa y tienen un resumen pequeño de lo más saltante de cada uno, ¿no es así? Membranosa, aparte de los spikes, acá pueden poner adultos, adultos y también mínimos, acá está el mínimo, ¿sí? Un resumen pequeño de casi todo lo que hemos hablado. Glomerulonefritis es un poco denso aprendérselo, pero no es tan amplio. Listo, sean felices. Esto es todo.